Nos las pasamos siempre en sociedad. El ser humano es un ser humano sociable, es un ser humano de conversación y de relaciones públicas. Pero esto cómo llega a afectar nuestra vida cotidiana cuando no solamente nos relacionamos con otras personas, sino también con el derecho mismo. Y esa es una de las cosas que vamos a averiguar en este episodio de hoy. Así que vámonos con nuestros invitados. Y seguimos con un nuevo episodio o en esta nueva sección donde hablaremos de la sociedad y el derecho como un fenómeno cotidiano. Para esto traemos un par de invitadas especiales. La primera de ellas, una reconocida socióloga. Sharif, por favor, pasa adelante. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Estás listo para empezar con esta entrevista? Listo. La primera pregunta para ti sería, ¿cómo defines el derecho como un fenómeno cotidiano en Colombia? El derecho definido como un fenómeno cotidiano en Colombia desde la sociología se puede decir que se manifiesta en la intersección de las normas, las prácticas sociales y la vida cotidiana de las personas. Veamos, un país marcado por el conflicto como lo es Colombia y marcado por las desigualdades, el derecho no solo regula el comportamiento de las personas, sino que también refleja las tensiones estructurales que hay en el país. Veamos, este se encuentra presente en múltiples escenarios, desde el acceso a la justicia en las zonas rurales hasta la lucha constante por el reconocimiento de los derechos fundamentales en las zonas urbanas. En este sentido, el derecho no solo se puede definir como un ente abstracto, sino también en una construcción diaria entre el Estado, las instituciones y los ciudadanos. Listo, muchas gracias. Nuestra compañera socióloga no es la única invitada especial que tenemos en el día de hoy, ¿cierto? También tenemos dos invitadas especiales más que a lo largo del podcast estarán acompañándonos. La primera de ellas, o la segunda, es una gran abogada graduada de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Así que démosle un fuerte aplauso y adelante, abogada. Muy bien, adelante. Bien, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias por preguntar. Feliz de tenerte acá en este podcast. Y bueno, para iniciar contigo también tengo una pequeña pregunta introductoria, algo para avivar la llama, para romper el hielo en el podcast del día de hoy. Así que la pregunta dice así: ¿en qué medidas consideras que las normas jurídicas responden a las transformaciones y tensiones de la sociedad colombiana? ¿En qué medida? Bueno, las normas jurídicas sí responden a las transformaciones sociales, pero lo hacen de manera reactiva y con demoras, pues debido a la complejidad en el área legislativa, a las tensiones políticas y a la falta de anticipación de los cambios. Pues un ejemplo de estas respuestas tardías sería la Ley 1448 del 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ya que pues fue una respuesta tardía a décadas de conflicto armado, en el cual se reconoció la necesidad desde los años 90, pero la norma empezó a actuar a partir del 2011, ya cuando no se aguantaban las tensiones políticas y sociales debido a esta problemática. Muy interesante. Bueno, sigamos con la tercera invitada del día de hoy, porque ya si tenemos una socióloga y una abogada, ¿qué más podemos tener en el podcast? Claro que sí, podemos tener a una jueza de la República de Colombia. Así que démosle un fuerte aplauso también a nuestra jueza y adelante. Bien, pueda tener cinco. Sabremos un poco el día de hoy. Muy bien, gracias por preguntar. Para iniciar con nuestra dinámica del podcast, una pregunta rompehielo y seguimos con las demás. ¿Entendido? Listo. La pregunta por usted, señora jueza, es: ¿cómo cree usted, en sus años de experiencia, que la cultura y la sociedad de cada región influye en las normas o interpretación del derecho en un país como Colombia? Bueno, en un país como Colombia, siendo tan multicultural, dinámico y lleno de tantas tradiciones, varias de estas se implementan en la ley, ya que muchas de estas tradiciones llegan a formarse como ley. Y cuando el gobierno en sí
crea una ley que vaya en contra de alguna tradición, esta llega a ser poco aplicada. Un ejemplo de esto podría ser el Carnaval de Barranquilla, ya que si la alcaldía de este implementa una ley en el cual diga que la sociedad en esa área no puede ir a tomar algunos lugares, ya sea un bar o esto, esta ley no será aplicada, ya que siendo un carnaval, un evento donde la sociedad va a divertirse, a mostrar su cultura, esta misma deseará ingerir bebidas alcohólicas, lo cual irá en contra de la ley que fue aplicada. Listo, perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a seguir con una siguiente sección, que son preguntas específicas para cada una de las ilustres que tenemos acá presentes. Así que sigamos con ellas. Seguimos con las preguntas específicas para nuestras invitadas especiales. En este caso vamos a iniciar nuevamente con nuestra socióloga Charit. Y como vemos acá en la presentación, tenemos sociedad, un concepto pequeño de qué es la sociedad. Iniciamos con la pregunta, Charit. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes para iniciar con esta sección? Pues bien, un poco nerviosa porque no sé qué me vas a preguntar, pero Ok, no te preocupes que de seguro todo va a salir bien, así que sigamos con la primera pregunta. ¿Qué impacto crees tú que tienen los medios de comunicación y las redes sociales y cómo afecta la percepción de la sociedad de esas noticias? ok, veamos. Para nadie es un secreto que las redes sociales y los medios de comunicación han redefinido la manera en que la sociedad ve el derecho. Es decir, en un país tan corrupto como lo es Colombia, y ya lo nombré en la primera respuesta, pues tenemos que informarnos en otros medios, porque nuestros noticieros locales son muy amarillistas. ¿Qué otros medios? Como Twitter, que los mismos políticos tienen pues su perfil ahí y nos informan de lo que está sucediendo en el país. Es un poco polémico también. Sin embargo, a raíz de que, bueno, puede que los medios de comunicación hayan sido beneficiosos, pero también nos pueden afectar de cierta forma porque también hay mucha desinformación. Ya, por ejemplo, TikTok. TikTok es una plataforma que no todo lo que sale en TikTok o todo lo que se dice en TikTok es verdadero. Correcto, listo, me parece perfecto. Vamos a cambiar un poco de tema. Para hacer esto un poco más dinámico, seguimos con nuestra licenciada, nuestra doctora, haciéndole un par de preguntas sobre derecho y como en la situación anterior está derecho y una definición corta de lo que es el derecho. Doctora, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué reformas legales o iniciativas considera usted que son necesarias para acercar el derecho a los sectores más vulnerables? Bueno, como primera medida tenemos que el acceso a la justicia es una problemática que tiene barreras geográficas, políticas, burocráticas, entre otras. Como primera sería la de fortalecer la justicia digital, implementando programas judiciales que acorten costo, tiempo y esfuerzo, llegando de manera virtual a todo el territorio rural. Como otra, tendríamos la expansión de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el MAS, que aunque ya está regulado por la ley 640 del 2001, pues no alcanza a llegar a toda nuestra población rural. Ok. Listo, sigamos con nuestra magistrada jueza de la República para hacerle una pregunta un poco, digamos, moralista. ¿Cuál cree usted, licenciada, que son los mayores retos éticos y de transparencia que enfrenta hoy en día la justicia colombiana? Bien, uno de los mayores retos, más que todo, sería la propia imparcialidad que hay en el sistema judicial. Se ha evidenciado en varias ocasiones que a varios ciudadanos se les da un beneficio simplemente por tener un sistema o una situación socioeconómica superior a otra, lo que genera que la comunidad alrededor sienta una desconfianza hacia el sistema judicial. Podríamos decir que para solucionar un poco esta desconfianza hacia esto, hacia nuestro sistema, podemos empezar a socializar lo que son los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito y el derecho al voto. Acercarnos a la comunidad e informarles cómo
ellos podrían utilizar estos beneficios de una buena manera y así empezar a sentar las bases para que la comunidad empiece a confiar en el sistema judicial. Ok, básicamente usted me dice que ante la ley todos somos iguales, pero no ante quien la aplica. Ciertamente. De eso depende también de quién es el que está al mando, de cuál es la ética del juez que vaya a dictar la sentencia, ya que no todos somos iguales. Perfecto. Vamos a regresarnos con nuestra socióloga para hacerle una pregunta un poco polémica, una pregunta que, digamos, deja al derecho, que es lo que defienden nuestras dos invitadas especiales acá, un poco mal, digámoslo de cierta manera. Así que, Sharik, como socióloga, ¿usted cree que el derecho nos cohíbe o nos limita de ser libres? Veamos, el derecho es un hecho que nos cohíbe de ser libres porque nos imponen normas y sanciones que regulan nuestro comportamiento de cierta forma. ¿Todo esto para qué? Para garantizar el orden social. Veamos, si bien protege ciertos derechos, también nos pone ciertos límites y ciertas restricciones en función del bien común, como lo dije anteriormente, y el poder del Estado. Como dicen por ahí, es un dicho muy conocido, que nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los de Los otros. demás. Perfecto. Listo, me siento satisfecho con esa respuesta. Ya. Doctora, sigamos con usted y con su última pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que surgen al enfrentarse a la brecha entre la ley escrita y la realidad social? Pues se nos presentan varios. Como abogados, el principal pues sería defender a clientes cuya causa pueda ser legal, pero moralmente cuestionable. Ahí es donde nosotros debemos actuar bajo el Código Disciplinario del Abogado, instaurado en la Ley 1123 de 2007, en el artículo 28. Pues como segundo tenemos el acceso de igualdad a la justicia, ya que a veces se nos presentan clientes que por tener dinero pues tienen ciertas ventajas. Aquí el deber ser de nosotros sería promover la equidad y, cuando sea posible, el litigio de interés público. También tenemos la corrupción y las presiones externas que se nos presentan muy a menudo. En el artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado pues nos exige la independencia, lo que implica rechazar cualquier tipo de influencia indebida, incluso si provienen de las mismas autoridades y de nuestros clientes. Perfecto. Me gustó que entró en la pregunta que yo le hice a la jueza anteriormente de que todos somos iguales ante la ley, pero no ante quien la aplica. Exactamente. Sigamos con las preguntas para la jueza. Su última pregunta, señora jueza, es ¿cómo percibe usted la tensión entre la aplicación de la justicia formal y las demandas de justicia social ante los tribunales? Bueno, es un poco complicado, ya que la justicia formal busca más que todo que la aplicación de la ley sea estricta y sea imparcial. En cambio, la justicia social busca que se tengan en cuenta varios factores. Uno de estos, la situación socioeconómica de la persona. Y esto llega a generar una tensión entre ambas. Más que todo, en los tribunales se busca equilibrar la balanza entre ambos, que se tenga en cuenta la aplicación estricta de la ley y al mismo tiempo estos factores sociales para una buena aplicabilidad de la justicia. Perfecto. Bueno, dicho esto, hemos llegado al momento final de nuestro episodio del día de hoy. Espero que verdaderamente aprendieran algo sobre sociedad y el derecho, el fenómeno cotidiano, sobre cuáles son, digamos, las falencias que puede llegar a tener nuestro sistema judicial y algunos problemas sociales. Así que, dicho esto, nos vemos en un siguiente episodio.